Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Hermanos, sin más dilación vamos a comenzar a entrar en el mensaje. Vamos a prepararnos. Hoy comienzo una serie de mensajes y estos mensajes llevan por título Hambre de Dios, de la presencia del Señor. Hoy vamos a comenzar. Yo los voy a invitar para que se unan conmigo. Yo creo que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y una de las razones por las cuales existe la iglesia en este momento, estamos aquí, es por la misericordia de Dios, por su presencia. Y no podemos cambiar porque la esencia de nuestra vida es el Espíritu de Dios. Necesitamos avivar el Espíritu de Dios en nuestras vidas para ser vencedores y ser ganadores de todos los conflictos en que vivimos, poder cruzar cualquier problema en el nombre de Jesús. ¿Está preparado? Hambre por la presencia de Dios hoy este día. Y vamos a abrir la Biblia en Salmo 51, 17. Un texto muy conocido, y enseguida vamos a abrirla en Amós 9, 11 y 12. Vamos a leer dos porciones bíblicas. Salmo 51, 17 y Amós 9, 11 y 12. Dice la palabra del Señor en Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una vez más, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hoy vamos a Amós 9, 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Voy a leerlo una vez más. Quiero que se graben el trasfondo de este mensaje. Vamos a comenzar. Hambre por la presencia de Dios. Dice Amós 9, 11 al 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Palabra del Señor. Cierren sus ojos. Padre bendito, estamos, Señor, ante tu presencia y en esta hora declaramos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Estamos en búsqueda de tu presencia, en búsqueda de tu espíritu que se mueve en nosotros, en la fortaleza que necesitamos para ser una iglesia poderosa en tu nombre, como tú lo quieres de nosotros. Que vivamos en ti, nos movamos en tu presencia para adorarte, glorificarte, predicar tu palabra, vivir con alegría y con gozo en esta tierra que nos has dado, Padre. Y en esta hora declaro libertad en tu casa, nos gozamos en ti y tú recibes todo el honor, todo el poder y toda la gloria son para ti. Aleluya. En el nombre de Jesús declaro libertad y nos preparamos para adorarte y para bendecir tu nombre. Sí, Señor. Aleluya.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Cuántos tienen hambre de una verdad del poder de Dios en su vida? Hermanos, vamos a comenzar esta parte muy hermosa. Para encontrar la presencia de Dios es algo que tiene que costar algo, un precio. El perdón para los pecados del pueblo costaban sacrificios de animales, trabajos de sacerdotes. Había un trabajo intenso que hacer. Había sacrificio. Estar en la presencia de Dios 24 horas ministrando, alabando al Señor. Siempre buscar la presencia del Señor es un sacrificio porque la carne está enferma. La carne no desea sacrificarse. Pero los beneficios espirituales cuando sacrificamos la carne para los santos, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero ¿cómo se va a reconstruir un espíritu? ¿Cómo este tabernáculo de carne se va a reconstruir? Vamos a comenzar con lo que Amós dice. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Una cosa muy clara, cuando Dios habla a Moisés para hacer un tabernáculo, era un tabernáculo hermoso. Quisiera que pusieran por ahí el tabernáculo de Moisés, si se puede, para que miren. Ya lo han visto algunas ocasiones, pero vamos a compararlo con el tabernáculo de David. Una grande diferencia. No sé si ustedes han tenido una fotografía o han visto en internet la fotografía de lo que es el tabernáculo de Moisés y de lo que es el tabernáculo de David. No sé si Brian está por ahí. ¿Ya está aquí? Ok. Este era el tabernáculo de Moisés. Cuando salieron de Egipto, Dios mandó que construyesen un tabernáculo, y no voy a hablar mucho de esto, nomás quiero expresar esto. Estaban las tribus alrededor del tabernáculo y el tabernáculo estaba hecho de lo mejor. Su construcción era para cargarse, para llevarse. Y Dios iba a morar en medio de su pueblo, en medio de los querubines. Cuando ustedes pueden mirarlos ahí, es el lugar santo y el lugar santísimo donde está el arca del testimonio o el arca del pacto. Entonces, por 40 años trajeron este tabernáculo, lo armaban, lo desarmaban, y había personas que se dedicaban a cada cosa. Los sacerdotes lo cubrían y los levitas lo cargaban en los hombros. El arca del pacto, el arca del testimonio. Y el lugar santo estaba constituido de la mesa de los panes sin levadura, también la lámpara que alumbraba el candelero y también el altar del incienso. Cosas importantes que estaba Dios reuniendo para Él manifestarse allá en el lugar santísimo que estaba hacia atrás. Y ahí el Señor se manifestaba en medio de querubines de oro. Y voy a comenzar con esto. ¿Por qué el arca es tan importante? El arca representa muchas cosas, el tabernáculo, pero ahora quisiera que pusieran también el tabernáculo de David. David ya se encontraba en Jerusalén y él puso un tabernáculo, y sobre esto vamos a comenzar este día a enseñar la necesidad de buscar la presencia de Dios. Ahí lo pueden mirar. Nomás era un tent, era nomás una cobertura. ¿Y qué diferencia? ¿Por qué David nomás pudo tener la pura arca?
¿Por qué puso nomás el arca ahí? No estaban los otros utensilios, aunque los había afuera quizás. Pero de aquí vamos a arrancarnos. ¿Por qué Dios quiere reconstruir? Este es el tabernáculo que Dios quiere reconstruir. Un tabernáculo sencillo. Un tabernáculo donde nomás mora la presencia de Dios. Donde nomás ahí hay la unción del Espíritu Santo que se movía entre aquella nube de perfume donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y de aquí vamos a comenzar. Cuando el tabernáculo para su trabajo, había circunstancias por las cuales en nuestro tiempo también la iglesia ha parado su trabajo, su estructura espiritual. Hemos sido llevados por muchos caminos diferentes, pero el camino real es el camino donde Dios quiere un tabernáculo que ya lo ha levantado, un tabernáculo como el de David. Un tabernáculo sencillo donde mora su fragancia, su presencia. Y eso somos nosotros. Pero lo voy a ir especificando. El arca del pacto representaba todo para Israel. El arca esa que ustedes están mirando ahí medía 2.5 codos de largura, de longitud. O sea, 4 pies y 4 pulgadas. Y lo ancho y lo alto eran 1 codo y medio, que eran 2 pies 7 pulgadas de ancho y de alto. Un mueble hecho de oro. Y esta arca, lo voy a leer poquito para que ustedes se lo graben. Éxodo 37, 1 al 9. Dice la palabra en Éxodo 37, 1 al 9. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro. El propiciatorio es el que está sobre la plataforma de la arca, debajo de los querubines que son hechos de oro, y tenía, dice la medida aquí. Porque era importante el propiciatorio. Ese va a ser muy importante en este día que empecemos a pensar qué es tan importante el propiciatorio. ¿Qué representa? Es el lugar donde Dios le llama el asiento de la misericordia, donde Dios miraba al sumo sacerdote que esparcía la sangre arriba de ese propiciatorio, y Dios se quitaba su ira, perdonaba el enojo que tenía con el pecador, perdonaba sus pecados. ¿Por qué es tan importante que en este día empecemos a mirar? Porque nosotros constantemente tenemos que ir al propiciatorio, a ese lugar debajo de la presencia de Dios, que ahora es una realidad. Jesús es el todo esto que iba formando el tabernáculo para nosotros. Pero voy a comenzar a terminar con esta parte. Dice su longitud de 2 codos y medio, hablando del propiciatorio, y su anchura de codo y medio. Hizo también 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo, otro querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Los ángeles, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Dios se llena de su gloria cuando un pecador se arrepiente. Si usted mismo que ha sido bautizado ha fallado y se arrepiente, arriba de nosotros está la gloria de Dios, está su presencia mirándonos, está mirando que nos estamos conmoviendo, estamos llorando por lo que hemos hecho mal. Y una de las características de David fue que él falló, que él pecó y se arrepintió, y él podía mirar en ese propiciatorio cómo Dios perdonaba sus pecados.
Él pensaba y miraba hacia el Señor, qué tan grande eres. Y ahora, en Hebreos 9, 11 y 12, dice: pero estando ya presente Jesucristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Se imagina? Ahora el sumo sacerdote es Jesús. Él entra con su propia sangre. Ahí en la cruz ya no es un tabernáculo como el que hicieron en el desierto. Ahora es el mismo cuerpo de Jesús, y dentro de él trae la sangre que limpia los pecados del mundo, la sangre que libera, el poder del Espíritu Santo que está sobre él. Él es el Dios todopoderoso y está lleno de gloria, de querubines, serafines. ¿Cuántos adoradores tiene? Aún sin embargo la tierra tembló, el sol se oscureció cuando él murió en la cruz para perdonar sus pecados y los míos, y hoy ser libres para siempre con eternas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Voy a continuar ahora con el arca. Cuando Israel entró a la tierra prometida y murió Josué, el líder, Moisés había muerto, después entra y toma su lugar Josué. Y lo podemos leer en el libro de José y parte de Deuteronomio. Todo lo que sucedió. Muere Josué, vienen los jueces. Y quiero decirle que uno de los jueces, que era sumo sacerdote, se llama Elí. Y Elí, cuando estaba anciano, vamos a leer un poquito sobre esto. ¿Qué sucede cuando hay una guerra entre los filisteos y entre Israel? Los hijos de Elí habían pecado, habían hecho muchas cosas malas delante de la presencia de Dios, aún en el templo. Y Dios estaba enojado. Y ustedes pueden leer el primer libro de Samuel. Va a leer cómo nació Samuel y todo lo que sucede, y va a mirar la sucesión de los sucesos que acontecieron allí. Pero para ser un poquito corta de esto, cuando van a pelear, la primera ocasión salen, pierden la batalla. Entonces dijeron ellos: ¿por qué no traemos el arca? Era costumbre llevar el arca, porque el arca representa la presencia de Dios. ¿Qué acostumbramos a hacer en nuestras batallas? Hoy tenemos una batalla, estamos orando por Martín. Si usted se une conmigo, la iglesia, nos unimos, van a haber muchas liberaciones, va a haber muchas sanidades, pero hay que unirnos en un espíritu. ¿Qué sucede con el arca? El arca era un mueble, ya lo leímos. Pero cuando llega el arca de nuevo a la batalla, hubo una gran alegría, gozo en el pueblo ahí cuando llega. Pero pierden la batalla con los filisteos y matan a los sacerdotes, a los hijos de Elí, y la arca se la llevan los filisteos, se lo llevan. ¿Y qué sucede con los filisteos? Por 7 meses se enfermaban porque metieron el arca en el templo del dios Dagón, y el dios de ellos era una estatua nomás. Y esa se quebró ante la presencia de Dios del tronco y cayó. Y comenzó la enfermedad y la mortandad en la tierra de ellos. No soportaban, iba viendo úlceras, muertes, enfermedades. Y supieron que Dios estaba enojado porque tenían el arca. Después leemos que 1 Samuel 6, los filisteos devuelven el arca después de 7 meses. Y llega a Bet-Semes y hubo mortandad. Aunque llega el arca a tierra de Israel, hubo mortandad. Dice que murieron 51,070 hombres porque habían visto dentro del arca. ¿Por qué sucede esto? Porque Dios había dado orden que los sacerdotes cubrieran el arca.
Ni los levitas podían mirar adentro, los que estaban trabajando en el templo. Solamente los sumos sacerdotes, los sacerdotes que estaban asignados para entrar. ¿Qué es esto? Que muchas veces no tomamos en serio lo que Dios nos ha puesto. Dios dice aquí, dice lo de Kiriat Jearim, cuando dice vinieron y llevaron el arca, porque aquí estos piden ayuda. Dice, no podemos tener el arca, y ellos llaman. Y en 1 Samuel 7, 1 y 2 dice, los de Jearim vinieron y llevaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca. Y transcurrieron 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Sacaron el arca primero, ya se la llevaron donde estaba Abinadab, Eleazar su hijo, para que guardara el arca, y transcurrieron 20 años, porque los que habían venido primero el arca, cuando los filisteos la regresan, y Kiriat Jearim murieron mucha gente, no sabían por qué, se habían desconectado de lo que era servir a Dios, adorar a Dios, tener con ellos una ley, un pacto con Dios. La iglesia en este momento, hermano, se está olvidando de los pactos. Se está olvidando de la seriedad que hay para alcanzar su presencia. Entonces, el enfoque este día, vamos a mirar qué sucede cuando mandan que venga gente que conocía. Y entonces, aquí vamos a mirar lo que sucede. Entonces, lo que sucede es que Abinadab fueron de acá para ir para allá con ellos a traer el arca, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca, y transcurrieron 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Cogieron el arca, la pusieron en un cuarto. Ellos conocían, santificaron a Eleazar para que la cuidara. Eleazar tenía 2 hermanos, pero aún así, el arca no tenía ningún propósito. Me llama a mí mucho la atención, hermanos, cómo la presencia de Dios en nuestras vidas muchas veces no tiene propósito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El arca está escondida. El arca tiene un guardián que la está cuidando por 20 años. Dicen los escritores que puede haber transcurrido hasta 70 años que la arca estaba sin tener el uso. Pero enseguida, cuando viene Dios y habla con Samuel y ponen a Saúl de rey, rápidamente Saúl sale de la obediencia y Dios llama a otro hombre que es David. Y cuando viene David, era según el corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios. Sabemos la historia, cómo detrás de las ovejas lo llama Dios y lo ungen ahí en Judá, en Belén de Judá. Era como el corazón de Dios, diferente totalmente a Saúl. Y en 2 Samuel, cuando David había conquistado lo que Saúl no pudo conquistar, cuando el tiempo de los jueces no pudieron conquistar, un lugar más acérrimo que nunca había sido conquistado era Jerusalén. Hermanos, nosotros podemos tener un lugar como Jerusalén, un lugar donde solo con la ayuda de Dios podemos conquistar a esos habitantes que están ahí en Jerusalén, los jebuseos. ¿Qué sucede con David? David entra, su primer parada fue la cueva de Adulam, cuando era perseguido por Saúl. Después de ahí se le adelanta y va a Hebrón. En Hebrón se llama asiento de contratistas. Cuando se contratan, cuando hay compromiso, cuando hay contrato, se asienta en Hebrón. Y en Hebrón ya no eran 400, ya eran mucha gente que ya estaba acompañando a David, porque en el momento que él estuvo en la cueva de Adulam estaba débil, andaba huyendo. Pero sin embargo, allí llegaron los que estaban endeudados, los que estaban tristes con amargura, los que tenían problemas, que andaban huyendo también, se juntan con David.
allí en Adulam. ¿Y qué sucede? De la cueva de Adulam salen hombres poderosos. Hermano, en medio de tu lucha, la primera cosa para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, tenemos que entender algo. Que en medio de tu lucha, tu momento triste, tu momento donde te sientes débil, que no puedes. De esa manera se sentía David. Estaba con dolor en su corazón, huyendo. Pero aún así estaba diciéndole a los pobres, a los tristes, a los amargados: no se amarguen, alégrense, porque yo tengo un salmo para ustedes. Yo tengo una canción para ustedes. Yo tengo un Dios poderoso que levanta, que sana, que levanta y redime. Él nos va a dar la victoria porque es Dios poderoso. David sabía que estaba ungido por el poder del Espíritu Santo. Tú estás ungido, hermano. Tú estás ungida, hermana. Pero en medio de tu aflicción, comienza a ayudar a otro. No te encierres, no te pongas triste. En tu tristeza, empieza a alegrar en la promesa de Dios, en el poder de Dios, en la grandeza de su nombre. Aunque estamos sufriendo, pero no estamos derribados. Estamos derribados, pero no estamos acabados. Nos vamos a levantar en el poder del Señor. Somos pocos, pero nos vamos a reproducir. Cuando usted y yo nos juntemos, nos podamos llenar de su presencia. Cuando llega Hebrón, ya son muchos. Ya David estaba fuerte. Saúl había muerto. Queda un pasado atrás. Está enfrente aquellos que estaban con Saúl, ahora vienen con David. Comienzan a añadirse, comienzan a levantarse. ¿Y qué sucede en Hebrón? Comienzan a caminar. Y dijo David: hemos conquistado muchas ciudades, pero ahora falta la mejor de todas. Yo quiero conquistar Jerusalén. Ahí no está el Jebuseo. ¿Por qué Jerusalén era tan difícil para conquistar? Si los romanos duraron algunos años para poder penetrar a Jerusalén. ¿Por qué David entró tan rápido? Segunda Samuel 5, 6, 7, 9 y 10. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar. Aquí esta parte la malinterpretaron después. Ellos, los de Jebuseo, dijeron: tú no vas a entrar acá. En otras palabras, estamos tan protegidos que hasta los ciegos, escucha bien, David, los mismos ciegos y los cojos te echarán para afuera. Es tan fácil para nosotros, estamos bien protegidos. Así está Satanás, bien puestos sus barreras en el mundo. Pero piensa que sus ciegos, sus personas que tiene ahí, cojos, personas enfermas, están bien protegidos. No, están protegidos contra la presencia del Altísimo, con el poder de Dios. David entró y fíjese lo que pasa. Pero David tomó la fortaleza de Sión. Por eso la fortaleza de Sión es tremenda. Este es un lugar único. Él tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor de Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Hermano, ¿cuántos lugares impenetrables tenemos en veces que no podemos entrar? Yo estoy enfadado de ver nuestra incapacidad en veces, porque es nuestra incapacidad. Pero cuando yo miro la grandeza de Dios, digo: ay, Señor, gracias que te tengo a ti. Gracias que tú me rescataste. Gracias que tú habitas conmigo. Ya no estás entre los querubines en el arca. Ahora yo soy tu hijo, soy tu tabernáculo. Tú habitas conmigo, yo estoy contigo. Y en tu nombre hay poder, en el nombre de Jesucristo. Hermano, después que sentó el reino,
sometió a los edomitas, sometió, todo estaba en control. Tenía muchos que estaban a su lado, aún reyes iban adheriendo a él. Porque Dios, cuando está con nosotros, nadie podrá contra nosotros tumbar nuestra fe, derribarnos, porque Él habita en medio de alabanza. Él habita en medio de un pueblo que le conoce. Después David tuvo un pensamiento. Decide traer el arca a Jerusalén. Y en el primer intento falló. Él sabía que había un arca y estaba en la casa de una persona que mencioné hace ratito. Entonces, ¿qué sucede cuando él quiere ir por el arca? Luego pensó, ¿una carreta? Y se fue. Y David olvidó que Dios había dado una orden. Estableció una manera de cargar el arca. En Números 4:15, fíjese lo que dice. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios. Los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote. Cuando cada uno de ellos, cuando acababan una actividad, o se iban a mover a otro lugar, tenían los sacerdotes que cubrir los utensilios sagrados, entre ellos el arca, que era el único más clave, donde todos eran importantes, pero el más clave, donde se perdonaban los pecados, donde Dios hablaba, era el arca. Cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. No se le había olvidado a David su alegría. Entonces, en 2 Samuel 6:1-12 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Fíjese, se prepara. ¿Por qué tanta gente para ir a traer el arca? Fíjense una cosa, hermanos. Vamos a hacer poquito mención de algunas cosas aquí, pero una de ellas que quiero, ¿por qué tanta gente para ir a traer el arca? Cuando David le dijo, aquellos que andaban con él eran sus soldados fieles, que salieron de Adulam unos pocos, que habían venido a esconderse con él. Después vienen otros y otros y otros. Y hay una historia tremenda, yo puedo decir, pero vamos a irnos a la parte importante. ¿Por qué tenía tanta gente que tenían hambre? Tenían deseos de poder mirar la presencia de Dios como en los tiempos antiguos. Digo, Señor, yo quiero ver tu gloria como en el tiempo de la iglesia antigua, cuando podemos orar, cuando podemos venir ante tu presencia, cuando nada nos detiene, ni el frío, ni el calor, ni nada nos detiene para buscar tu presencia. Te amamos, estamos locos por ti, porque tú eres toda nuestra vida. Un deseo, un hambre de estar contigo, Señor. Tú nos das todo. Entonces, dice, para traer el arca, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, que eran hermanos también, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca,
Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Fíjese, todo el gentío que iba enfrente. Hermano, ya es tiempo que en la iglesia empecemos a emocionarnos para venir a adorar a Dios. Es tiempo que empezamos a buscar, Señor, es día tuyo, te voy a ir a adorar, te voy a glorificar, porque yo quiero ser lleno de tu presencia. Tú te mereces todo, Señor. ¿Cuántos se animan a comenzar a adorar a Dios con libertad? Mire cómo iban estos. ¿Y qué sucede? Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, que significa quebrantamiento de Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo he de venir a mi arca? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la casa de David, y la hizo llevar a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Eteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. En la casa de Abinadab no sucedió nada. Estaba la casa cerrada y Eleazar cuidaba el arca. Se acostumbraron a mirar el arca. Muchos están acostumbrados a mirar la gloria de Dios, pero sin ningún sentido ni sabor. Yo creo que la iglesia en ese tiempo vamos a tener que ayunar, tenemos que orar, tenemos que prepararnos para acercarnos a Dios. Ya conocemos mucha palabra, pero ahora queremos conocer mucho de su poder, experimentar que seamos vasos para la honra y gloria de Dios. Y aquí estaba Abinadab, Eleazar, no pasó nada, pero todos los hijos no estaban preparados para mover el arca. Aquellos que cuando entregaron los filisteos el arca, murieron muchos en la primera ocasión cuando vieron el arca descubierta. 51,070 parece que murieron. Ahora muere Usa y David se pone triste y manda el arca. Dice: no me la puedo llevar, Dios está enojado, ¿qué voy a hacer? Entonces mandaron el arca a casa de Obed Edom Geteo, también era un levita, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Primera de Crónicas 26:15 está que era un levita. ¿Por qué Dios lo bendijo? Porque el levita estaba haciendo su trabajo. Abrió la puerta al arca, a la presencia de Dios. Cuando tú abres tu corazón a la presencia de Dios, cosas van a cambiar. Mientras tú te cierres, te pongas tenso o tensa, que no, afloja tu corazoncito. Deja que comience el Señor a trabajar en tu vida, que empiece el Señor a acariciar tu corazón, empiece a salir lo que no sirve. Vas a comenzar a deleitarte. Como la gloria de Dios es tan grande, te va a llenar de gozo y de placer, que vas a ser bendecido. Todas tus áreas de tu vida van a ser llenas de la alegría y el gozo de Dios, y tus bendiciones van a empezar a llegar. ¿Y qué sucede? ¿Qué hizo David diferente a la primera vez? 2 Samuel 6:12 al 15. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de la casa de Obed Edom a la ciudad de David.
Pero, ¿qué hizo diferente David ahora? Vamos a Crónicas, Primera de Crónicas 15, 12 al 14. Fíjense. Primera de Crónicas 15, 12 al 14. Le dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Ya tenía un tabernáculo, nomás la pura lona, simple. Como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. ¿Se imagina usted? Qué fácil ponerle en una carreta y vámonos. En este tiempo queremos la presencia de Dios, pero queremos usar nuestras carretas, nuestra manera de pensar. Pero la gloria de Dios no es juego de nadie. La gloria de Dios es algo tremendo que puede ser bendición o puede ser castigo. Pero para sus hijos, para nosotros, para David, fue una enseñanza muy fuerte saber. Dice, no hice lo correcto, no consulté, no leyó el libro, no preparó. Ahora le dice, prepárense ustedes. El pueblo de Dios había decaído mucho. Por más de 20, 30, 40 años. ¿Cuántos tiempos tenían que no era usada el arca? Hermano, la iglesia en este tiempo tenemos que consultar al Señor, movernos bajo su voluntad, agradarle, serles agradables a Él, glorificarle, reconocer al Señor Jesucristo, humillarnos ante Él, porque Él mira a aquel que se humilla y que es quebrantado de espíritu y que tiembla su palabra. Él busca corazones. Ahora sí, vamos a 2 Samuel 6:12, continuamos. Versículo 13 de 2 Samuel 6. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Figúrese usted, 6 pies de aquí a allí. Así caminaban y hacían un sacrificio, porque ahora le iba a llevar hasta Jerusalén. Traía a los levitas, traía a los sacerdotes. Los levitas cargaban, los sacerdotes oficiaban los sacrificios. La traían sobre sus hombros. Dice que pesaba bastante porque estaba hecha de puro oro, aunque tenía madera de acacia en medio, estaba toda recubierta. Pero el umbral donde estaba ahí, el lugar donde se perdonaba, el propiciatorio, era bastante grueso y tenía sus querubines de puro oro. ¿Se imagina usted piezas sólidas de oro? Qué Dios tan rico, ¿verdad? Entonces, si figura usted cuántos sacrificios se hicieron de allí, con una multitud que iba cantando, iban adorando, se detenían. Si usted sacara la cuenta, lo que se tomó el tiempo para llegar allá a Jerusalén. Pero a David no le importaba, a él lo que le interesaba, tener la presencia de Dios ahí en ese lugar que le había preparado. David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo, sonido de trompetas. Se vistió con ropa como sacerdotal, vestido de lino. Era algo muy, muy hermosa la ropa que traían, porque iba enfrente, iba danzando, iban ofreciendo sacrificios, y Dios iba siendo glorificado porque llevaba la presencia misma de Dios.
Este día voy a cerrar, pero voy a leer Hechos 15, 13 al 18. ¿Qué es el tabernáculo que va siendo levantado? Hechos 15, 13 al 18. El primer concilio en Jerusalén, se unieron todos los discípulos más trabajadores que ya estaban trabajando en la obra de evangelismo. Habían cruzado fronteras, pero hasta ese día había un problema que no querían aceptar. El problema era que la salvación nomás la querían para los judíos. Y Pedro tuvo que experimentar que Dios le obliga a que tiene que enfocarse en nosotros los gentiles. Y este concilio es a causa de esto. Pablo estaba allí, había otros apóstoles que estaban diciendo: Dios está derramando su espíritu en todo lugar con los gentiles. Y Pedro también dijo: a mí me sucedió lo mismo. Yo no quería aceptar, pero Dios me habla, su Espíritu Santo me lleva y Él derrama su Espíritu Santo sobre los gentiles y son bautizados en el nombre de Jesucristo. Y esta parte, Hechos 15, 13 al 18. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y cómo esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Los portillos, lo que no poseían, todas las naciones que estaban a su alrededor bajo el reinado de David, aunque el arca estaba en un lugar simple y sencillo, Dios tenía cuidado porque David era un adorador. No paraban los sacrificios, no paraba la alabanza. Y cuando él cometió pecado, el producto de eso es lo que comenzamos a hablar, de aquel que se humilla, de aquel que se quebranta está en su pecado. La primera cosa que voy a empezar a cerrar, ya voy a cerrar, es esta. Vamos buscando, hermano, nuestra razón. ¿Por qué nosotros debemos buscar el rostro de Dios? Porque sin su presencia no podremos ser eficaces. Sin su presencia no somos nada. Nosotros no tenemos nada y no sabemos nada. Solamente en su presencia hay multitud de gozo, hay alegría, hay poder, hermano. Gloria a su nombre. En Él está el producto de la fortaleza. Póngase de pie. Repararé las ruinas. Y aquí ellos están interpretando, los discípulos rápidamente trajan la palabra. Está reedificando el Señor el tabernáculo de David. Y a través de Jesús, el tabernáculo, Dios con los hombres. Hermano, esta mañana quiero decirle, ¿cuántos desean ver fortalecer su vida? ¿Cuántos desean mirar milagros? Dice: no, eso es para el pastor, para los ministros. No, es para todos, somos ministros. Todos tenemos un acceso a su presencia y somos llamados para reproducirnos. Tenemos que
lograr ganar lo que hemos perdido, los portillos que están en su vida y en mi vida, tenemos que cerrar esos portillos, hermano. Portillos son muy interesantes. Cuando David estaba de rey, cerró los portillos. Y después decían que David aborrecía a los ciegos y a los cojos. No eran palabras de David. El rey dijo que los cojos y los ciegos lo iban a echar para afuera. Pero ¿qué dijo David? No saben lo que están diciendo. Él tiene un Señor poderoso. Después que él conquista al Jebuseo, entonces sale su anhelo de traer el arca a ese lugar donde pertenecía, en Sión. Ese lugar especial donde solamente los valientes pueden entrar.